Saludos cordiales, estimado catedrático de la materia de Derecho Informático. En la presente exposición desarrollaré el tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios en la nube, sus retos legales y la protección de datos. Esta refiere a las obligaciones legales y éticas que tienen los proveedores respecto a la gestión de almacenamiento y protección de los datos que manejan en nombre de sus clientes. Los servicios en la nube permiten que empresas e individuos puedan acceder a sus recursos, almacenamientos y aplicaciones a través de la Internet, sin la necesidad de tener una infraestructura física. Sin embargo, esta externalización de servicios implica riesgos y desafíos constantes. Uno de los retos legales en la protección de datos en la nube es que deben cumplir con la legislación de protección de datos, así como la ley de protección de datos personales en Ecuador, para garantizar la transparencia en la gestión de datos y obtener el consentimiento explícito de los usuarios. Además, deben protegerse contra brechas de seguridad, notificar incidentes, gestionar la complejidad de la localización de datos y las regulaciones jurisdiccionales. La protección de datos en la nube requiere medidas técnicas como el cifrado de datos y la autentificación, políticas de seguridad como evaluaciones de riesgo y planes de contingencia. Y estos derechos que tienen los usuarios como acceso de rectificación y portabilidad de los datos. La sensibilidad de la nube tiene retos y soluciones. Los desafíos incluyen la complejidad técnica de proteger los datos sensibles en cumplimiento normativo global, como los GDPR y el CPA, la gestión rigurosa de acceso y las actualizaciones continuas para defenderse de vulnerabilidades de seguridad. En términos de soluciones y mejores prácticas, el cifrado de datos se destaca como una medida fundamental para proteger la información sensible tanto de la que está en tránsito como la que está en reposo. La autentificación multifactor también añade una capa adicional de seguridad al requerir múltiples formas de verificación antes de que se pueda acceder a estos datos sensibles. La gestión de identidades, como centralizar y controlar quién puede acceder a estos recursos, implementan políticas basadas en roles y facilitando las auditorías que garantizan la seguridad de datos. El monitoreo continuo y detección de amenazas permite identificar y mitigar estas actividades sospechosas. Además, las evaluaciones periódicas de seguridad, incluyendo pruebas de penetración y auditorías de cumplimiento, son cruciales para identificar y corregir vulnerabilidades antes de que estas puedan ser explotadas. En cuanto a la transferencia internacional de datos, los desafíos incluyen la diversidad normativa entre países, que requiere las empresas que cumplan múltiples marcos legales simultáneamente, y las adecuaciones de protección según los GDPR, y que cada país sector ofrezca un nivel adecuado de protección de datos. Los riesgos de seguridad aumentan durante la transferencia transfronteriza debido a vulnerabilidades de estándares de seguridad variables. La soberanía de datos también presenta desafíos, ya que algunas jurisdicciones prohíben las transferencias de datos fuera de sus fronteras por motivo de seguridad nacional. Para cumplir con esta complejidad normativa, las estrategias como cláusulas contractuales estándares para garantizar el cumplimiento de estos GDPR, las normativas corporativas vinculantes para asegurar prácticas internas consistentes y de implementación de encriptación avanzada son fundamentales. ¿Para qué? Para supervisión de auditorías regulares y así asegurar el cumplimiento continuo de las regulaciones de la protección de datos, para así monitorear la práctica que tienen los proveedores en el servicio de la nube. La seguridad de los datos en la nube es crítica para las organizaciones que dependen de estos servicios. Con la creciente adopción de la nube para proteger los datos almacenados y procesados, se vuelve fundamental cumplir con las regulaciones de protección de datos y mantener la confianza con sus clientes. Los datos incluyen amenazas internas como el acceso malintencionado por parte de los empleados o socios comerciales. Configuraciones incorrectas de servicios en la nube pueden también resultar en brechas de seguridad, vulnerabilidades en el software que se utiliza, el desafío de cumplir las normativas variadas en múltiples jurisdicciones. Además, el acceso no autorizado mediante técnicas como el phishing representa una preocupación continua. Para
abordar estos desafíos, las soluciones claves incluyen la encriptación de datos tanto de tránsito como de reposo, como ya anteriormente lo hemos desarrollado. Siempre existe porque esta va a permitir que no solo haya un solo control antes de acceder a esa información, sino que va a haber muchos otros, ya sea códigos mandados por SMS, verificación del rostro, verificación de las huellas dactilares. Esta gestión rigurosa de la configuración antes de acceder a estos datos va a permitir que la seguridad siempre sea continua y estas brechas se vayan encerrando y no se puedan vulnerar esta seguridad. En Ecuador, estas leyes definen los estándares de protección de los datos que los proveedores de servicios en la nube cumplen, para así asegurar siempre toda esta gestión ética y legal de los datos personales. En la doctrina, en ámbitos que proporcionan la orientación sobre las obligaciones legales y responsabilidades de los proveedores de protección de datos, destacan la importancia de la transparencia y el consentimiento y la responsabilidad en caso de incumplimiento. Los hechos y acontecimientos y acciones en este campo incluyen incidentes de seguridad significativos, como brechas de datos y respuestas y políticas implementadas por los proveedores para así mejorar la seguridad y proteger información sensible. Estas medidas incluyen el cifrado de datos y la implementación de autentificación y autorizaciones robustas en las evaluaciones continuas de riesgos y planes de contingencia, así garantizar un buen servicio y protección de datos. En Ecuador han existido hechos y acontecimientos. Uno de los incidentes de seguridad fue una empresa llamada Datacloud S.A. Este evento fue en el 2021. Datacloud sufrió una brecha de seguridad que resultó en la exposición de datos personales de miles de usuarios. La empresa notificó a los usuarios afectando y a las autoridades dentro de 72 horas, cumpliendo con las normativas legales. Se implementaron medidas de seguridad adicionales para así evitar futuros incidentes. Otro evento fue la violación de datos de Tech Solution. Este acontecimiento se dio en el 2020. Tech Solution enfrentó una violación de datos donde información sensible fue accesible a través de vulneración del sistema. Las consecuencias fueron que la empresa fue multada por incumplimiento normativo de la protección de datos y se vio obligado a mejorar significativamente sus protocolos de seguridad para que no vuelva a tener estos incidentes. Otro hecho fue la implementación de nuevas políticas en Source Data. Este evento fue en 2019, en la cual adoptó nuevas políticas de protección de datos alineados con las leyes de protección de datos personales en Ecuador. ¿Cuál fue el impacto? Que la implementación de estas políticas resultó una mejora considerable en la gestión de seguridad de los datos, reduciendo el riesgo de las brechas de seguridad. En conclusión, la responsabilidad de los proveedores de servicios en la nube en el manejo y protección de los datos de sus clientes constituye un desafío significativo en el actual entorno digital. Los servicios en la nube ofrecen beneficios indiscutiblemente, como la flexibilidad, la escalabilidad y la reducción de costos, pero traen consigo una serie de riesgos y responsabilidades que no deben ser ignoradas. Los proveedores de servicios deben adoptar un enfoque proactivo para garantizar el cumplimiento de las legislaciones locales e internacionales relativas a la protección de los datos, la transparencia en la gestión de datos, la implementación de medidas de seguridad robusta y el consentimiento informado de los usuarios. Son elementos fundamentales para mantener tanto la confianza y garantizar la seguridad de la información. Además, la adopción de tecnologías avanzadas como el cifrado de datos y la autentificación multifactor son soluciones que pueden realizarse con prioridad en la seguridad y evaluaciones de riesgo. Estas prácticas son esenciales para mitigar los riesgos constantes en la seguridad de los datos en la nube. Muchas gracias.